Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos a esta asignatura de Derecho Constitucional. Mi nombre es José Mena. Por ahí ya tuvieron oportunidad de ver la presentación de esta materia y de su servidor en plataforma. En ese sentido, veo innecesario que volvamos a repetir ello y que pasemos derecho al tema que nos concierne el día de hoy. La materia es Derecho Constitucional. Se lo repito, les voy a pedir que por favor eh, tratemos de conectarnos en tiempo y hora. El día de hoy fue un estado de excepción, no pude asistir por una situación laboral, pero voy a tratar de que este tema no sea recurrente y de que nos podamos ver en estos días de una forma presencial para en ese sentido poder ayudarles a aclarar las dudas que vayan teniendo respecto a la asignatura. Les voy a compartir la pantalla con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, ahí la estamos viendo en pantalla. El tema es las nociones preliminares. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo va a ser proporcionar una comprensión básica del concepto de derecho y su importancia dentro del marco constitucional, para que ustedes se preparen para el estudio profundo de los principios y estructuras que van a regir la organización y el funcionamiento adecuado de un Estado, sobre todo un Estado de derecho. En este tema buscamos que los estudiantes adquieran la visión general del derecho, la clasificación y la relación con el orden constitucional, para que al finalizar el tema los estudiantes sean capaces de explicar estos conceptos de qué es el derecho, que identifiquen sus principales ramas y sobre todo entender el papel en la creación, interpretación y aplicación de las normas, sobre todo aquellas de carácter constitucional. Podemos decir entonces que precisamente estos conceptos van a ser cruciales para entender cómo se organiza y cómo se el poder dentro de un Estado, cómo se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos, que ustedes ya debieron ver en diferente asignatura, que son los derechos fundamentales, que simplemente es otra definición de lo que se conoce coloquialmente como derechos humanos. Nuestro objetivo va a ser proporcionar una base sólida que les permita explorar temas más complejos en el ámbito del derecho constitucional. A lo largo de la clase vamos a discutir entonces temas relacionados a la estructura de las constituciones, los principios básicos del derecho constitucional y la importancia de precisamente estos derechos en relación a la Constitución. ¿Qué podemos ir resumiendo de esto? Que queremos que comprendan los conceptos básicos, que analicen la estructura y función de las constituciones y que identifiquen los principios fundamentales del derecho constitucional, asimismo que exploren la importancia de los derechos fundamentales y del control de constitucionalidad. Con ello entonces es necesario decirles que hoy vamos a abordar estos conceptos esenciales que forman la base del derecho constitucional. Estos fundamentos son cruciales para entender cómo se organiza y se va a regular el poder del Estado y cómo se protegen estos derechos de los ciudadanos. Entonces es importante que comencemos con qué es la definición del derecho constitucional. Y podemos decir entonces que el derecho constitucional es la rama del derecho que estudia la estructura, funcionamiento y principios fundamentales de las instituciones del Estado y derechos y deberes de los ciudadanos. Las áreas de estudio son entonces las normas fundamentales, los derechos y las libertades y la organización del Estado. Para resumir todo ello, podemos decir entonces que el derecho constitucional es en esencia o sirve para entender el funcionamiento que tiene el Estado. Se ocupa de la estructura y organización de las instituciones estatales, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Este campo del derecho aborda las normas fundamentales que establecen la organización política y también administrativa del Estado, los principios que rigen el ejercicio del poder y las garantías de los derechos y libertades individuales de todas las personas. Es fundamental para cualquier estudio jurídico tema.
ya que proporciona el marco dentro del cual operan las demás ramas del derecho. Una vez visto esto, vamos a hablar entonces de las estructuras de las constituciones. ¿Qué componentes clave contienen ellas? El preámbulo, que en esta parte se habla de la introducción y objetivos ya fundamentales. La parte dogmática, que es el tema relativo a los derechos y libertades fundamentales. La parte orgánica, que es la que estudia la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Y una parte adicional que puede hablar de normas de reforma y disposiciones transitorias. Las constituciones suelen estar divididas en varias partes que cumplen diferentes funciones. El preámbulo, como ya lo dijimos entonces, va a establecer los objetivos y valores fundamentales del Estado, ofreciendo así una visión general de los principios que guían la Constitución. Por otro lado, la parte dogmática incluye los derechos y libertades fundamentales de las y los ciudadanos, estableciendo con ello las bases para la protección de los derechos humanos. La parte orgánica va a detallar la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado, como por ejemplo el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, o esta separación de poderes que se conoce coloquialmente. Y finalmente, la parte adicional contiene disposiciones relativas a la reforma de la Constitución y cualquier norma transitoria que sea necesaria para la transición entre los sistemas jurídicos. De este tema es relevante hablar ahora acerca de los principios fundamentales del derecho constitucional. De esto, ¿qué es lo más relevante? Pues primero la soberanía nacional. ¿Qué es la soberanía nacional? Es esta autoridad suprema que tiene el Estado sobre otros entes internacionales, es decir, sobre otros estados. ¿Qué queremos decir en pocas palabras? Que no va a venir un estado externo a decirnos cómo va a ser nuestra forma de gobierno. Eso es la soberanía nacional. La división de poderes, que es un tema que ahorita está muy en apogeo por precisamente todas estas reformas que se han venido promoviendo para la Constitución, que habla en pocas palabras de la separación de funciones entre los distintos órganos del Estado, el ejecutivo, el legislativo y por supuesto el judicial. La legalidad, que es un principio de que todas las acciones del Estado tienen que tener un sustento legal. En resumen, así para hacerlo muy chiquito, eso quiere decir el principio de legalidad, porque realmente abarca un sentido muy amplio, pero para no revolverlas o revolverlos, podemos decir eso del principio de legalidad. Y la supremacía constitucional, que es la que reconoce a la Constitución como la norma superior en el ordenamiento jurídico. Recordemos que al momento actual esto no es tan tajante, pues después de la reforma de junio del 2011 se estableció esta, esta relación nueva dentro de la cual los tratados internacionales que el Estado mexicano no ha ratificado y de los cuales forma parte, están a la par del ordenamiento constitucional. Es un tema muy debatido. Yo les recomiendo que lean la contradicción de tesis del ministro Cosío, creo que es la 93 del 2011 si no me equivoco. Investíguenlo ahí en Google y eso les va a ayudar mucho a enriquecerse sobre el tema de la supremacía constitucional y cómo se relaciona con los tratados internacionales. De todo ello, vamos a ir resumiendo que los principios fundamentales del derecho constitucional son esenciales para el funcionamiento de un Estado democrático y de derecho. La soberanía nacional establece que el Estado va a tener autoridad suprema dentro de sus fronteras y que no está subordinado a ningún otro poder externo. La división de poderes va a garantizar que los distintos órganos del Estado, que ya dijimos que son ejecutivo, legislativo y judicial, actúen de forma separada y sobre todo independiente, evitando la concentración del poder en una sola entidad y evitando así que esta autoridad pueda llegar a ser abusiva o arbitraria. El principio de legalidad asegura que todas las acciones del Estado estén basadas en ley, eso se le conoce como fundar, que estén previamente establecidas, mientras que la supremacía constitucional afirma que la Constitución es la norma superior y ahora con esta reforma en materia de derechos humanos, junto con los tratados internacionales, va a prevalecer sobre cualquier otra ley o disposición.
Vamos a hablar de los derechos fundamentales que ya habíamos mencionado hace un momento, que antes se conocían como derechos humanos. Son fundamentales porque son el mínimo que necesita una persona y que ya los tenemos por el simple hecho de nacer, es decir, por el simple hecho de ser persona. Son algo ya que no se puede quitar, que no puedes restringir, salvo casos muy excepcionales que la misma ley va marcando. Entonces, como definición, podemos decir que son derechos inherentes a la dignidad humana y a la persona y que deben ser protegidos por ende por la Constitución. ¿Qué clasificación tiene? Pues los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y en una última instancia, en una nueva interpretación, hay quien también mete en este bloque los derechos ambientales. Podemos hacer un acrónimo que se utiliza mucho, que es DESCAM, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? ¿Y cómo se protegen? Pues a través de mecanismos constitucionales para garantizar su cumplimiento. Los derechos fundamentales, entonces, decimos que son aquellos derechos que se consideran inherentes al hombre, o más bien al hombre en sentido amplio, más bien yo diría que a la persona y a la dignidad humana, y que deben ser garantizados por la Constitución. Estos derechos incluyen una amplia gama de libertades y de protecciones que pueden ser clasificados en derechos civiles. ¿Qué derechos civiles? Por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, los derechos políticos. ¿Qué derechos políticos? Derecho al voto, derecho a la participación política, derecho a que me elijan como representante social, los derechos económicos, como lo son el trabajo, el patrimonio, condiciones laborales justas, los derechos sociales, como el derecho a la educación y a la salud, y los derechos culturales, como el derecho a tener una cultura y a participar en esta vida cultural. La Constitución entonces va a establecer mecanismos para proteger estos derechos, como tribunales especializados, organismos de protección y mecanismos de denuncia autónomos. Por poner un ejemplo de manera muy breve, pues conocemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se va a encargar de velar porque no existan estas violaciones de derechos para las personas o gobernados. Vamos a hablar ahora de algo que se conoce como control de constitucionalidad. De esto, los puntos claves son que es un control judicial, es decir, una revisión de la constitucionalidad de las leyes y los actos de gobierno, que existe también la acción de inconstitucionalidad, pero esto a través de un procedimiento para cuestionar la validez de las leyes o actos que estén contrarios a la Constitución. Y por ser contrarios a la Constitución, pues habría que verificar la validez o no del mismo acto y la jurisdicción constitucional a través de órganos especializados en la defensa de la Constitución. Entonces podemos decir que el control de constitucionalidad es un mecanismo esencial para garantizar que las leyes y los actos del gobierno estén de conformidad con la Constitución. El control judicial permite a los tribunales revisar la constitucionalidad de las normas y los actos del gobierno y de esta manera busca asegurar que se respeten los principios y derechos establecidos dentro de la Carta Magna. La acción de inconstitucionalidad, como ya dijimos, es un procedimiento especial que va a permitir a los ciudadanos o a los órganos del Estado que se cuestionen sobre la validez de una ley o acto que considere no es compatible con la Constitución. Y por último, los órganos especializados en jurisdicción constitucional, como los tribunales constitucionales, van a desempeñar un papel clave en la defensa de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales. El siguiente punto que vamos a analizar en la clase del día de hoy es la Constitución en el contexto global, es decir, una comparación internacional. Esto entra dentro del derecho comparado. ¿Por qué comparado? Porque se compara con otras legislaciones, con otros sistemas de gobierno, con otros sistemas de derecho a nivel internacional. Vamos a hablar sobre los modelos de constitución. Hay diferencias y similitudes entre otros países, como ya lo dijimos, las tendencias globales que son influencias y adaptaciones de las constituciones a contextos generales que se pueden aplicar en un ámbito internacional, los derechos fundamentales o humanos internacionales, que son estos que se van a integrar
en las constituciones nacionales. Sobre ello, ¿qué podemos decir? Pues en un contexto global podemos decir que las constituciones pueden variar significativamente en su contenido, en la estructura, reflejando particularidades culturales, históricas y políticas de cada país. Eso es importante y entra dentro de su propia soberanía. Sin embargo, van a existir tendencias y principios comunes que se han globalizado ya, como por ejemplo la protección de los derechos humanos, la estructura democrática del poder. Las constituciones nacionales a menudo van a integrar y adaptar principios y normas internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que son un poco más garantistas, asegurando que las protecciones ofrecidas a nivel global se reflejen en el marco jurídico internacional. En español, que todos estos sistemas de protección internacionales lleguen a un punto nacional adaptando la legislación local a través de esos principios que buscan una protección más amplia. Comparar diferentes modelos constitucionales, entonces, puede proporcionar una visión mucho más amplia de cómo se abordan temas comunes en diversas partes del mundo, y con esta comparativa, las legislaciones podrán decidir si adoptar o no normas internas que regulen los aspectos que pudieran estar omitiendo y que derivarían en una violación a un derecho fundamental. Para ir cerrando el día de hoy, con qué es importante que nos quedemos. Primero, con la comprensión de las nociones preliminares del derecho constitucional. Esto va a ser fundamental para el análisis y la aplicación de normas constitucionales. Y segundo, los principios y mecanismos constitucionales son cruciales para la protección de los derechos y el funcionamiento efectivo de un Estado. También es importante mencionar que el estudio comparado de constituciones, que ya dijimos que no es otra cosa más que comparar la ley local con otras leyes de entes internacionales, van a enriquecer la comprensión del derecho constitucional. En conclusión, las nociones preliminares en derecho constitucional forman la base sobre la cual se construye el conocimiento más avanzado de esta disciplina. Comprender los conceptos claves, es decir, los principios fundamentales, los mecanismos de protección, va a ser algo esencial para cualquier estudiante de derecho constitucional. Los principios y mecanismos constitucionales van a garantizar el respeto a derechos fundamentales y el funcionamiento efectivo del Estado. Además, el estudio comparado y el análisis del contexto global ofrecen perspectivas valiosas que van a enriquecer nuestra comprensión del derecho constitucional. Con ello, yo espero que esta clase les haya proporcionado una base sólida para avanzar en su estudio del derecho constitucional y para aplicar estos principios en sus futuros estudios y sobre todo prácticas profesionales. Es momento de que también ustedes entren en ese debate y comprendan que vienen, por lo visto, una serie de reformas importantes a la Constitución, pero que es importante que conozcamos todo esto, aunque sea por un sentido histórico, no podemos estar ajenos a, y que el derecho se interpreta y que el derecho va en un cambio constante del cual tenemos que irnos actualizando poco a poco. Con eso vamos a concluir el tema de hoy y es momento de que hablemos acerca de la actividad que van a tener esta semana. La actividad no va a ser otra cosa más que un foro de discusión de qué, del derecho constitucional y cuáles van a ser las instrucciones. Bueno, primero va a ser un tema que tenga que ver con esta introducción al derecho constitucional y el objetivo es definir el concepto de derecho en menos de 50 palabras. Por favor, abóquense solo a lo que se les requiere. La fecha límite de entrega va a ser el domingo 15 de septiembre del 2024, 11:59, ni un minuto más. Y ya para instrucciones detalladas, yo creo que es importante mencionarles una lectura previa, es decir, revisen los materiales de lectura que se les han proporcionado, asegúrense de entender los fundamentos y las interpretaciones de este concepto. Es necesario que accedan al foro de discusión a través del enlace que encuentran en plataforma. Y si aún no tienen una cuenta, por favor, utilicen un correo institucional, eso es muy importante. Asimismo, van a redactar una definición de derecho constitucional en un texto que contenga al menos 50 palabras. Asegúrense que su definición sea clara y concisa y que refleje una comprensión del tema que vimos hoy en clase.
El formato de la publicación tiene que tener el título de la publicación, que es definición de derecho constitucional, escribir su definición en el cuerpo del mensaje y pueden citar fuentes relevantes, pero la definición debe ser de su autoría. Solo pueden citar, no pueden sacar una definición completamente de otro autor. La publicación tiene que estar en el foro antes de las 23:59 de la fecha que se les ha proporcionado previamente. Por favor, les voy a pedir además que tengan interacción con las publicaciones de sus compañeros, al menos de dos compañeros, por favor, para que esto genere un debate y se cree una discusión, que es lo que se busca a final de cuentas en un foro. Un foro busca enriquecer el debate a través de estos comentarios que se les están solicitando. Y por último, para los criterios de evaluación, les voy a mencionar que el cumplimiento tiene que cumplir con el requisito de las palabras, es decir, las 50, que debe haber una claridad y una precisión en esta definición, que participen en la discusión mediante comentarios de otros compañeros. Son los tres rubros que se van a tomar en cuenta para poder evaluarles. Y por supuesto que tengan un tono respetuoso y profesional en todas y cada una de sus interacciones. Por último, necesito mencionarles evitar el plagio, porque si no, va a ser anulada su participación y no va a tener validez. Para cualquier duda o consulta, comuníquense conmigo a través de la plataforma y antes de la fecha límite, porque si no, no podemos ayudarles. Esperamos sus contribuciones y que la discusión sea enriquecedora sobre el derecho constitucional. Sin más que decir, les deseo que tengan un excelente día y quedo a su disposición a través de la plataforma. Muchas gracias.